Con nuestra segunda invitada del día vamos a hablar de Colombia, porque en este país se aumentaron los cultivos de plantas de coca en un 43%, según el más reciente informe de la Organización de Naciones Unidas. Colombia ya es el mayor productor de cocaína del mundo y el año pasado el área de cultivos de coca se expandió a 204.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito comenzó a recopilar estos datos en el año 2001. Saludamos a Ana María Rueda, ella es investigadora senior de la Fundación Ideas para la Paz. Ana María, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24 y empecemos con un panorama general. ¿Por qué se debe este aumento de plantaciones de coca el año pasado en Colombia alcanzando niveles históricos desde que se tiene el registro? Bueno, muy buenos días a todos. Pues en Colombia realmente venimos con una tendencia al incremento que, a pesar de que en los últimos años, durante la administración del presidente Duque, que es la administración anterior, los últimos 3 años se mostraron descensos de menos de 10 puntos porcentuales, la situación daba cuenta de que había una tensión muy alta al crecimiento, porque estábamos en un momento en el que, por una parte, los grupos criminales o los grupos armados estaban, de alguna manera, después del acuerdo de paz, algunos reposicionándose y otros cooptando espacios que había dejado las viejas FARC, con las que se tuvo el acuerdo de paz. Entonces había un mayor control territorial nuevamente de grupos armados y por lo tanto eso hace prever de manera inmediata que hay un control sobre el negocio de la cocaína. Por otra parte, el programa de desarrollo alternativo, el programa integral de sustitución de cultivos ilícitos, no estaba funcionando muy bien. Este es un programa que surgió del acuerdo de paz, un programa muy ambicioso con unas ayudas en el largo plazo a un número muy importante de familias, 100.000 familias involucradas en el cultivo de hoja de coca, y el programa no iba muy bien, tuvo demasiados problemas en su ejecución y eso también llevaba a pensar que podía haber bastante resiembra de manera directa por estas familias campesinas. Y finalmente, las herramientas con las que el gobierno colombiano siempre ha contado para poder reducir o eliminar realmente los cultivos ilícitos son la erradicación forzada por la vía de la aspersión aérea o por la vía manual y pues la erradicación voluntaria que la ha hecho generalmente de forma negociada con los campesinos. La erradicación forzosa tuvo muchísimos problemas en este último gobierno. Primero porque la aspersión no se podía llevar a cabo, la aspersión fue suspendida por la Corte Constitucional en el año 2017 y el gobierno anterior trató de revivirla y no pudo hacerlo, jurídicamente hablando. Y por otra parte, la erradicación forzada se utilizó de forma generalizada, fueron más de 130.000 hectáreas en el año 2020 exactamente, y pues dio cuenta de la ineficacia de esta actividad. Es decir, a pesar de que se estaban erradicando, digamos, en promedio 100.000 hectáreas al año, el siguiente año el nuevo informe de coca mostraba nuevamente más de 100.000 hectáreas en producción. Entonces es una estrategia que no funciona. Esas son las razones en términos generales por las cuales no se podía prever ninguna reducción y al contrario se podía prever este tipo de crecimiento. Claro, y digamos eso bajo la administración del anterior gobierno del presidente Iván Duque. Ahora, con la llegada del nuevo presidente colombiano, bueno, nuevo recientemente pues en el cargo Gustavo Petro, pues esta situación podría mejorar, digamos por su plan, evidentemente lo que llamó una nueva política contra las drogas, dijo que esta persecución de la política contra las drogas pues estaba fracasada y también sobre el proyecto de paz total que si no recuerdo mal ya lo aprobó el Congreso de la República de Colombia, creo que el día de ayer. Entonces, claro, esto mejoraría, digamos, la situación de seguridad, desarmaría muchas bandas criminales y bandas armadas que estarían en esas regiones de la plantación de coca y pues todo podría indicar que si esto pasa, disminuiría entonces estos cultivos de coca. ¿Cómo ve esta situación? Pues en términos teóricos sí, es decir, de Claro. acuerdo con los anuncios del presidente con la política de paz total, uno podría pensar que vamos en buen camino, pero en realidad los anuncios, aparte de la paz total, no han sido nada específicos en relación con la disminución del cultivo de coca. A pesar de que el discurso del presidente Petro es bienvenido en términos generales por la población colombiana y para las personas que creemos que la política de drogas debe cambiarse y ser más efectiva, no hay realmente información sobre herramientas específicas para la reducción de este cultivo. Es decir, el presidente Petro ha hablado de la desmovilización, por llamarlo de alguna manera, acogimiento, lo han llamado de las bandas criminales, pero eso no es segura que el cultivo de coca se acabe o por lo menos disminuya, porque realmente acordémonos que tenemos la historia de lo que pasó con las FARC. Las FARC dejaron muchos espacios
en los que ejercían control territorial y el gobierno no tuvo la capacidad de asumirlos de forma rápida y por lo tanto fueron cooptados por otras organizaciones y de hecho nacieron nuevas organizaciones alrededor de este proceso. Entonces, creo que todavía estamos ante un riesgo de que eso vuelva a pasar, por lo menos hasta que no se aclare un poco más cómo se va a manejar este asunto. Ahora, en relación con la disminución, las estrategias directas para disminución de los cultivos de coca, no hay en este momento, información clara sobre qué hacer con las familias campesinas. Nosotros sabemos que el gobierno de Petro tiene una política de seguridad humana, quiere decir que va a trabajar para la protección de las vidas de estas personas y eso nos hace intuir que va a trabajar con las personas para la reducción de los cultivos en torno al mejoramiento de su bienestar. Eso llevaría en el largo plazo a la reducción de los cultivos de coca en Colombia, pero no vemos ninguna propuesta en concreto. Para darle un ejemplo, el programa de sustitución de cultivos ilícitos continúa de la misma manera. En este momento no tenemos ningún tipo, el programa sigue encaminado de la misma forma a pesar de que no está funcionando muy bien. Entonces, por lo menos en materia de desarrollo alternativo no hay nada. Sobre erradicación hemos tenido mensajes confusos, inicialmente que no se volvía a erradicar, recientemente que continúa la erradicación forzosa, pero ¿con cuál estrategia? ¿De qué forma se va a erradicar? ¿Con qué tipo de focalización? Es decir, realmente no hay información que a mí me permita decir que vamos en un buen camino hacia, no la solución, porque sabemos que este no es un problema de solución, es un problema de reducción y de mejoramiento de las condiciones de vulnerabilidad de las familias en los territorios colombianos. No tengo información para poderle decir a usted qué opino que vamos por buen camino todavía. Claro, Ana María, y también pensar en la seguridad económica de estas familias, porque para nadie es un secreto que no es rentable para un campesino en este momento en esa zona sembrar papa o cualquier otro tipo de alimentos que la coca, que es lo que realmente le da el dinero. Entonces, evidentemente, frente a eso, pues las familias tienen que subsistir de una manera. Entonces, es como un ciclo vicioso que, como bien usted lo dijo, pues nunca se va a acabar, ¿no? Y también, si no tenemos una claridad de nuestros gobiernos, de una política efectiva, ¿no? Para ayudar a tratar de disminuir y pues que no se produzca tanta cultivo de coca y también producción de cocaína en el territorio colombiano, como estamos hablando en este momento, pues imposible hacerlo, ¿no? También este cultivo específicamente, digamos, está en las zonas fronterizas para facilitar esta exportación. ¿Cómo el gobierno colombiano puede trabajar también con los gobiernos vecinos para disminuir esta producción de coca? A ver, el gobierno colombiano siempre ha trabajado muy fuertemente con los vecinos, pues ustedes todos sabemos que tiene una cooperación bien importante con el gobierno de Estados Unidos Sí. y en las cifras, incluso el mismo informe, ustedes pueden ver cómo el número de incautaciones en Colombia es gigantesco, es el país que más incauta en el mundo. Eso quiere decir que la lucha contra el tráfico, en términos de la cantidad de cocaína que están todo el tiempo cogiendo tanto en las fronteras como en los mares, como en los ríos, es gigantesca. Entonces yo creo que el esfuerzo de Colombia es titánico en ese sentido, nunca ha dejado de serlo. Lo que eso prueba es que los esfuerzos, por muy grandes que se hagan frente al mercado ilegal de drogas o al narcotráfico, no van a generar una eliminación del problema, lo que van a generar es una reducción del problema. Entonces, si la pregunta fuera cómo hacer, yo creo que ya están haciendo lo que hay que hacer. Es posible que se requiera mayor cooperación con otros países porque el tráfico también va generando unos cambios de dinámicas en relación con los países de Centroamérica y los de África para poder llegar a los mercados de Europa y de Estados Unidos, pero yo creo que en términos de cooperación con ese propósito se está haciendo muy bien. Lo que creo que no funciona es, Sí. se está haciendo muy bien en términos de los esfuerzos posibles. Lo que creo que no funciona es que ya todos sabemos y tal vez todos hemos entendido que la solución no está ahí, o sea, el esfuerzo interdictivo tiene que continuar haciéndose porque eso de alguna manera genera desincentivos Claro. o reduce un poco la producción de cocaína, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, desmantela un laboratorio, un cristalizador de coca, que es donde se hacen grandes cantidades de cocaína, pues usted le da un golpe económico a una organización. Pero es importante entender que la organización rápidamente vuelve a armar el cristalizadero, Sí. ¿sí? Entonces, las pérdidas para una organización en un negocio que tiene tantísima rentabilidad, pues no genera un desincentivo real. Por ahí no es la cosa. Eso hay que seguirlo haciendo porque todos tenemos la obligación a nivel global de que llegue menos cocaína a los Sí. mercados, a todos, porque en Colombia también se consume cocaína, no olvidemos eso, estamos consumiendo todos. Sí. Pero en términos de la producción de cocaína y del cultivo de coca, hay mucho que hacer en términos de desarrollo social y económico. Claro. Y a pesar de que ahí se ha hecho mucho en Colombia, también con la cooperación de otros países, generalmente Sí. no se ha hecho suficientemente bien ni de manera continua. Entonces, si lográramos un mayor desarrollo económico y social, lograríamos una reducción gradual. Es decir, el problema está en exigirle a Colombia
que reduzca Sí. la producción de cocaína en un año. Eso es imposible y le genera una presión política que hace imposible un proceso de desarrollo económico Sí. aceptable.